El 22 de febrero de 2026, a una hora que las autoridades mexicanas se han negado a especificar con precisión, un operativo de fuerzas de seguridad del Estado mexicano terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes en la región de Tapalpa, en el estado de Jalisco. El hombre que durante más de una década había sido el narcotraficante más buscado del mundo, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el objetivo de recompensas millonarias ofrecidas por el gobierno de los Estados Unidos, había muerto. 12 días han pasado desde ese momento. Y en esos 12 días, una pregunta ha crecido con una insistencia que ningún análisis convencional ha podido silenciar completamente. Una pregunta que los canales oficiales de comunicación de los gobiernos involucrados prefieren no responder porque la respuesta, cualquiera que sea, es incómoda en distintas direcciones dependiendo de quién la escuche. ¿Por qué ahora? No por qué murió el Mencho. Ese es un resultado que cualquier analista de seguridad honesto habría predicho tarde o temprano, porque los hombres que construyen el tipo de organización que él construyó y que acumulan el tipo de enemigos que él acumuló raramente mueren de vejez en su cama. La pregunta no es si iba a morir. La pregunta es, ¿por qué murió exactamente cuando murió? ¿Por qué el 22 de febrero de 2026 y no 6 meses antes o 6 meses después, o en cualquier otro momento de la larga historia de operativos que las fuerzas de seguridad mexicanas y la inteligencia estadounidense llevaban años ejecutando contra el CJNG, con resultados que hasta ese momento habían golpeado a la CIGI? Organización, pero no a su líder. Para responder esa pregunta, hay que mirar no solo a México. Hay que mirar a un lugar que en apariencia no tiene ninguna relación con el narcotráfico mexicano, con el cártel Jalisco Nueva Generación, ni con ningún aspecto del complejo y sangriento mundo del crimen organizado en América Latina. Hay que mirar al Medio Oriente. Hay que mirar a un conflicto que, en las semanas previas al 22 de febrero de 2026, había alcanzado una nueva fase de intensidad que los analistas geopolíticos describían con un vocabulario que raramente se usa fuera de los escenarios de crisis más severas, al borde. Hay que mirar a Israel, a Hezbollah y a una conexión entre el mundo del narcotráfico latinoamericano y el mundo del terrorismo de Medio Oriente que los investigadores llevan más de una década documentando, que las agencias de inteligencia de múltiples países llevan años analizando, y que en la narrativa especulativa que este guión va a desarrollar con toda la transparencia y la responsabilidad que el tema exige, habría convergido en un punto específico en el tiempo y en el espacio. Tapalpa, Jalisco, 22 de febrero de 2026. La teoría que vamos a explorar hoy es, en sus términos más directos, la siguiente. El operativo que mató al Mencho no fue simplemente el resultado de meses de trabajo de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas y sus contrapartes estadounidenses. Fue, según esta teoría especulativa, el resultado de una cadena de presiones diplomáticas y de intercambios de inteligencia que comenzó en Tel Aviv, pasó por Washington, llegó a Ciudad de México y terminó en un cerro en Jalisco, en la madrugada de un domingo de febrero. Si esta teoría es verdad, sus implicaciones son de una magnitud que supera con facilidad cualquier otra narrativa que haya emergido en torno a la muerte del Mencho, porque significaría que la guerra entre Israel y Hezbollah, que en las semanas previas al 22 de febrero había escalado a niveles que los observadores internacionales describían como los más peligrosos desde la guerra de 2006, habría tenido una consecuencia directa en un cerro en el estado de Jalisco, a más de 12,000 kilómetros del Líbano. Significaría que un hombre que nunca visitó Medio Oriente,
que probablemente nunca tuvo ningún contacto personal con ningún miembro de Hezbollah, que construyó su organización criminal en las montañas de Michoacán y en las calles de Guadalajara, habría muerto como consecuencia parcial de una guerra que se desarrolla en un continente completamente diferente. Y significaría, quizás lo más importante y lo más perturbador de todo, que los gobiernos de México, de Estados Unidos y posiblemente de Israel habrían coordinado una acción con consecuencias letales sobre un ciudadano mexicano en territorio mexicano, sin que ningún proceso judicial, ninguna extradición, ningún tribunal de ningún tipo hubiera sido consultado o informado, que las presiones de una guerra en el otro extremo del mundo habrían acelerado una decisión cuyas implicaciones para el derecho internacional, para la soberanía nacional y para los límites éticos de la cooperación en inteligencia son de una gravedad que merecería un debate público que casi con certeza no va a ocurrir. Esta es la teoría. Estos son sus contornos. Vamos a examinarlos con la seriedad que merecen, con la honestidad sobre su naturaleza especulativa que la responsabilidad periodística requiere, y con la disposición a seguir el argumento hasta donde lleva, aunque donde lleva sea lugares que ningún gobierno querría que siguiéramos. Para entender por qué esta teoría tiene la coherencia que tiene, aunque no la verificación que necesitaría para pasar de teoría a hecho establecido, necesitamos primero construir el contexto en dos frentes simultáneos: el estado del conflicto entre Israel y Hezbollah en las semanas previas al 22 de febrero de 2026 y el estado de la relación entre el CJNG y las organizaciones de financiamiento del terrorismo en Medio Oriente según los reportes disponibles hasta esa fecha. Comencemos por el Medio Oriente, porque es el escenario menos familiar para la mayoría de la audiencia de este documental, y porque entender lo que estaba ocurriendo allí en ese momento específico es fundamental para comprender por qué la teoría que vamos a explorar tiene la lógica que tiene. El 15 de febrero de 2026, las Fuerzas Aéreas de Israel ejecutaron una serie de ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, específicamente en la región de Baalbek, que los analistas de defensa identificaron como una de las más grandes concentraciones de infraestructura de almacenamiento de armamento de la organización libanesa, fuera de las zonas inmediatamente adyacentes a la frontera con Israel. Los ataques, según reportes de medios internacionales que cubrieron el evento, destruyeron instalaciones que el ejército israelí describió como depósitos de misiles de largo alcance y que Hezbollah describió, como siempre en estos casos, como instalaciones civiles atacadas de manera criminal. 3 días después, el 18 de febrero de 2026, Hezbollah respondió con una descarga de cohetes que los reportes describieron como superior a 200 proyectiles lanzados en un periodo de aproximadamente 4 horas contra el norte de Israel. La respuesta israelí fue inmediata, pero lo que preocupó a los analistas de manera más profunda que el intercambio de fuego en sí mismo fue algo diferente. La escala de la respuesta de Hezbollah sugería que la organización tenía, a pesar de años de sanciones internacionales y de operaciones de destrucción de infraestructura por parte de Israel, acceso a recursos materiales y financieros de una magnitud que sus adversarios habrían esperado que estuviera significativamente más reducida a esas alturas del conflicto. La pregunta que se hacían los analistas de inteligencia en Tel Aviv, según fuentes de diverso grado de confiabilidad que han hablado con periodistas especializados en cobertura de inteligencia en Medio Oriente, no era solo de dónde venían los cohetes.
Era de dónde venía el dinero para comprar los cohetes, para mantener la infraestructura logística que permitía moverlos, para pagar a los combatientes, para mantener activa una organización que décadas de presión internacional deberían, en teoría, haber erosionado de manera mucho más significativa de lo que los hechos sobre el terreno parecían indicar. Y la respuesta a esa pregunta, según la teoría que vamos a explorar, habría conducido a los analistas por un camino que cruzaba el Atlántico y llegaba a un lugar inesperado, el estado de Jalisco, México. La conexión entre el crimen organizado latinoamericano y Hezbollah no es una invención de este documental ni una especulación sin ningún fundamento en el registro de hechos verificables. Es un tema que investigadores académicos, periodistas especializados y funcionarios de distintas agencias de seguridad en varios países han documentado y analizado durante más de 2 décadas y que tiene suficiente base en el registro público como para que cualquier afirmación de que tal conexión es una fantasía conspirativa sea difícilmente sostenible con honestidad intelectual. La presencia de Hezbollah en América Latina tiene raíces que se remontan, según los investigadores que han estudiado el tema con mayor profundidad, a la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando la organización comenzó a desarrollar redes en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una región cuya mezcla de comunidades de origen libanés, economías informales de alta actividad y débil presencia del Estado en términos de control financiero, ofrecía condiciones particularmente favorables para el establecimiento de redes de recaudación de fondos, lavado de dinero y apoyo logístico a la organización. A lo largo de las décadas siguientes, según múltiples reportes de agencias de inteligencia, investigaciones periodísticas publicadas en medios de primer nivel internacional y testimonios ante comités del Congreso estadounidense, esas redes habrían evolucionado y se habrían diversificado, extendiendo su presencia a múltiples países de América Latina y del Caribe, desarrollando capacidades de lavado de dinero cada vez más sofisticadas y estableciendo, según los reportes más específicos y más difíciles de verificar de manera independiente, relaciones de negocios con organizaciones del crimen organizado latinoamericano que tenían tanto los recursos como los canales necesarios para mover dinero a través de fronteras, de maneras que eludían los sistemas de monitoreo financiero convencionales. En 2016, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a varios individuos y entidades con sede en distintos países de América Latina como vinculados a Hezbollah y a su brazo financiero, en el marco de acciones que la administración de ese momento describió como parte de un esfuerzo sostenido por cortar las fuentes de financiamiento internacional de la organización. Esas designaciones, que son hechos verificables en el registro público, confirmaron que la preocupación de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la presencia financiera de Hezbollah en América Latina no era una especulación, sino un análisis basado en inteligencia que había cruzado el umbral de la precis. Certeza suficiente como para justificar acciones formales, con consecuencias legales. Lo que los reportes públicos disponibles no establecen de manera verificable, y lo que la teoría que estamos explorando afirma de manera especulativa, es el grado específico de la relación entre el CJNG, bajo el liderazgo del Mencho, y las redes de financiamiento de Hezbollah en América Latina. Los reportes verificables establecen conexiones generales entre el crimen organizado latinoamericano y Hezbollah. La teoría especulativa da un paso más y afirma que el CJNG habría sido, en algún punto de su desarrollo, una fuente de financiamiento particularmente significativa para Hezbollah,
En cifras que algunas de las fuentes no verificadas que circulan en el periodismo especializado ubican en el orden de $200 millones mensuales. Esta cifra, $200 millones mensuales, requiere contexto para ser evaluada adecuadamente. El presupuesto total de Hezbollah, según estimaciones de distintas agencias de inteligencia e instituciones académicas que han estudiado el tema, se habría ubicado históricamente en un rango de entre 400 millones y 1.000 millones de dólares anuales, dependiendo del año y de la fuente de la estimación. Si la cifra de 200 millones mensuales que circula en los reportes no verificados sobre la conexión CJNG-Hezbollah fuera correcta, estaríamos hablando de una suma que representaría un múltiplo del presupuesto anual total histórico de la organización, lo que la hace, en términos del análisis básico de plausibilidad, difícil de sostener en esos términos específicos. Es posible, si alguna forma de la conexión existió, que la cifra real fuera significativamente menor, aunque aún así potencialmente relevante para el funcionamiento de la organización receptora. Y entonces llegamos al punto donde la teoría especulativa toma su vuelo más audaz, el salto lógico que convierte una serie de coincidencias temporales y de conexiones documentadas en una narrativa de causa y efecto cuya verificación es imposible con los medios disponibles, pero cuya coherencia interna es suficientemente sólida como para que descartarla sin examinación sería tan intelectualmente deshonesto como aceptarla sin cuestionamiento. El 20 de febrero de 2026, según reportes de medios internacionales que cubrieron las tensiones diplomáticas en el contexto del conflicto Israel-Hezbollah de esa semana, el primer ministro israelí habría tenido conversaciones con funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense sobre la necesidad de intensificar las acciones para cortar las fuentes de financiamiento de Hezbollah como parte de la estrategia de degradación de la organización. El contenido específico de esas conversaciones no es de dominio público, y lo que los medios reportaron fue, en el mejor de los casos, una reconstrucción parcial basada en fuentes anónimas dentro de las administraciones involucradas. 2 días después, el 22 de febrero, el Mencho murió en Tapalpa. Repitamos esa secuencia porque su impacto requiere que se sienta en toda su dimensión. El 20 de febrero, conversaciones de alto nivel sobre cortar el financiamiento de Hezbollah. El 22 de febrero, muerte del líder de la organización que la teoría especulativa identifica como una fuente significativa de ese financiamiento. 48 horas. Los defensores de la teoría, que existen en distintos niveles de sofisticación analítica y con distintos grados de responsabilidad en cómo presentan el argumento, señalan este timing como el elemento central de su caso. No porque 48 horas sea un tiempo suficiente para planear y ejecutar un operativo de la complejidad del que terminó con la vida del Mencho ese operativo. Si fue planificado por las fuerzas de seguridad mexicanas de manera autónoma, habría requerido semanas o meses de preparación, sino precisamente por la razón opuesta. Porque si el operativo llevaba meses planeándose, como es lo más probable en términos operacionales, entonces la pregunta no es si 48 horas fueron suficientes para planear la operación, sino si 48 horas fueron suficientes para tomar la decisión de ejecutar una operación que ya estaba lista, pero que por alguna razón había sido retenida hasta ese momento. Y esa pregunta, la pregunta sobre qué fue lo que desbloqueó la ejecución de un operativo que teóricamente podría haber ocurrido antes, es donde la teoría especulativa encuentra su terreno más fértil.
Porque si el operativo estaba listo, si la inteligencia sobre la ubicación del Mencho era suficientemente sólida como para justificar la acción, ¿por qué no se ejecutó antes? ¿Qué cambió en las 48 horas entre el 20 y el 22 de febrero que hizo que la acción que no había ocurrido antes ocurriera entonces? La teoría especulativa ofrece una respuesta. Lo que cambió fue la presión. La presión israelí sobre Washington y la presión de Washington sobre Ciudad de México para acelerar la ejecución de una operación que en el cálculo de quienes tomaban las decisiones en México podría haber esperado más tiempo, pero que en el nuevo cálculo de presiones externas ya no podía esperar. Hay que examinar con rigor la arquitectura de la relación de inteligencia entre Israel, los Estados Unidos y México, porque la plausibilidad de cualquier parte de esta teoría que involucre la transmisión de información de inteligencia entre estos tres países depende de que esa arquitectura exista en formas que hagan posible el tipo de cooperación que la teoría describe. La relación entre las agencias de inteligencia israelíes, particularmente el Mossad y sus contrapartes estadounidenses, es una de las más documentadas y más estudiadas en la literatura especializada sobre cooperación en inteligencia. Es también, hay que decirlo con honestidad, una de las más complejas y más frecuentemente tensas, porque dos aliados con intereses estratégicos, que en algunas áreas convergen perfectamente, pueden en otras áreas tener prioridades que no solo difieren, sino que activamente se contradicen. La historia de la cooperación entre el Mossad y la CIA incluye momentos de colaboración extraordinariamente estrecha y productiva, y momentos de desconfianza, y de operaciones unilaterales que dejaron relaciones institucionales dañadas durante periodos significativos. Lo que sí está documentado de manera relativamente sólida en el registro público es que el Mossad tiene capacidades tecnológicas en ciertas áreas que sus aliados reconocen como superiores a las propias, y que el seguimiento de flujos financieros es una de esas áreas. La unidad de inteligencia financiera del Mossad, cuya existencia es reconocida en términos generales, aunque sus capacidades específicas son clasificadas, habría desarrollado a lo largo de las décadas metodologías propias para rastrear el movimiento de fondos a través de sistemas financieros formales e informales, incluyendo los sistemas de transferencia informal de valor que el crimen organizado latinoamericano y las redes de financiamiento de Hezbollah utilizarían para mover dinero sin dejar rastros en el sistema bancario convencional. Si el Mossad tenía, como la teoría especulativa afirma, inteligencia sobre los flujos de dinero del CJNG hacia las redes de financiamiento de Hezbollah, y si esa inteligencia era lo suficientemente sólida y lo suficientemente detallada como para identificar a Nemesio Oseguera Cervantes como un nodo central en esa red de financiamiento, entonces, la lógica de compartir esa inteligencia con las agencias estadounidenses es perfectamente coherente con los patrones históricos de cooperación entre ambos países. Israel tiene intereses propios en degradar las capacidades financieras de Hezbollah. Si el camino más eficiente hacia ese objetivo pasa por México, entonces México entra en el cálculo estratégico israelí, de maneras que no habrían tenido precedente directo, pero que responden a la misma lógica que ha guiado otras cooperaciones entre ambas agencias en el pasado. La relación entre las agencias de inteligencia estadounidenses y sus contrapartes mexicanas es un territorio más complicado de analizar porque está atravesado por décadas de desconfianza mutua, por episodios de corrupción dentro de las instituciones mexicanas que han comprometido operaciones conjuntas en el pasado, y por las sensibilidades de soberanía
que hacen que cualquier reconocimiento público de que una operación en México tuvo participación de inteligencia extranjera sea políticamente complicado para el gobierno mexicano, independientemente de quién lo encabece. Lo que sí es posible afirmar, basándose en el registro público de la cooperación entre agencias de seguridad de ambos países, es que los canales de comunicación y de intercambio de inteligencia existen y han sido operacionalmente significativos en múltiples operativos de alto perfil a lo largo de las últimas 2 décadas. La cooperación que resultó en la captura del Chapo Guzmán, las operaciones de seguimiento financiero del CJNG, que llevaron a las designaciones de sanciones del Departamento del Tesoro, y múltiples otros hitos en la cooperación bilateral en materia de seguridad, todos involucran niveles de intercambio de inteligencia que van más allá de lo que los comunicados oficiales suelen reconocer públicamente. Lo que nadie ha examinado públicamente con el detalle que merece, y que la teoría que estamos desarrollando coloca en el centro de su argumento, es la naturaleza específica de la inteligencia que habría conducido al operativo de Tapalpa, y la identidad de quien la habría proporcionado. Los operativos exitosos contra líderes del crimen organizado de alto nivel raramente son el resultado de un solo tipo de inteligencia. Son, en cambio, el producto de la convergencia de múltiples flujos de información que se validan mutuamente y que juntos construyen un cuadro lo suficientemente completo y lo suficientemente confiable como para justificar una acción que, si falla, tiene consecuencias políticas y operacionales significativas. La inteligencia humana, es decir, la información proveniente de personas que tienen acceso al entorno del objetivo, se combina con inteligencia de señales, que incluye la interceptación de comunicaciones de distinto tipo, con inteligencia geoespacial, que incluye el seguimiento de movimientos a través de distintos sistemas de vigilancia, y con inteligencia financiera, que rastrea los flujos de dinero, que siempre dejan algún rastro aunque sea difícil de seguir. En el caso específico del Mencho, el hombre que, según todas las fuentes disponibles, había desarrollado a lo largo de los años un nivel de disciplina operacional extraordinariamente sofisticado, que cambiaba de ubicación de manera impredecible, que limitaba el conocimiento sobre sus movimientos incluso dentro de su círculo más cercano, y que por todas estas razones había eludido la captura durante más de una década, a pesar de ser el objetivo de algunos de los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo. La pregunta sobre qué tipo de inteligencia habría sido suficientemente precisa para ubicarlo en Tapalpa en ese momento específico es una pregunta cuya respuesta, independientemente de cuál sea, revela algo importante sobre la naturaleza del operativo. Según fuentes anónimas que han hablado con periodistas especializados en cobertura de inteligencia en México, la precisión del operativo del 22 de febrero habría sorprendido incluso a personas dentro de las propias fuerzas de seguridad mexicanas que participaron en él. No por la ejecución táctica, que respondería a meses de preparación y de entrenamiento, sino por la calidad de la inteligencia sobre la ubicación específica del objetivo, una precisión que habría ido más allá de lo que los sistemas de inteligencia con los que esas fuerzas de seguridad trabajan habitualmente podrían haber generado de manera autónoma. Esta afirmación, hay que subrayarlo, proviene de fuentes no verificadas y debe tratarse como tal. Pero si es aproximadamente correcta, lleva inevitablemente a la pregunta sobre la fuente de esa inteligencia adicional. Y es en ese punto donde la teoría especulativa señala hacia Tel Aviv. El Mossad tiene, según analistas que han estudiado sus capacidades durante décadas, una sofisticación particular en el seguimiento de flujos financieros informales
que habría sido desarrollada en el contexto específico del seguimiento de las redes de financiamiento de Hezbollah. Si esas redes conectaban, como la teoría afirma, con el entorno del CJNG, entonces las herramientas desarrolladas para seguir el dinero de Hezbollah habrían generado, como subproducto de su aplicación, información sobre los patrones de movimiento y de actividad del Mencho que los sistemas de inteligencia mexicanos y estadounidenses no habrían podido generar por sí solos. En términos más simples, siguiendo el rastro del dinero desde Hezbollah hacia México, el Mossad habría llegado, eventualmente, a la ubicación del hombre que en el otro extremo de ese rastro financiero tomaba las decisiones sobre el dinero que estaba siendo enviado. Esta es la parte más especulativa y más difícil de verificar de toda la teoría. Es también, en términos narrativos, la parte más cinematográfica. La imagen de analistas en Tel Aviv siguiendo un rastro de transferencias financieras que cruza el Atlántico, navega por redes de intermediación en múltiples países y termina en un cerro en Jalisco donde un hombre que cree que nadie sabe dónde está, descansa sin saber que su ubicación acaba de ser transmitida a través de canales diplomáticos que conectan el Mediterráneo con Ciudad de México. Examinemos ahora la cadena de presiones que la teoría especulativa postula como el mecanismo a través del cual la inteligencia israelí habría sido convertida en acción por parte del gobierno mexicano, porque esta cadena es el componente de la teoría que tiene implicaciones más directas sobre la soberanía nacional y sobre las relaciones entre los tres países involucrados. La teoría, en su versión más elaborada, funciona de la siguiente manera. El Mossad comparte con la CIA o con el Departamento del Tesoro la inteligencia que tiene sobre los flujos financieros entre el CJNG y las redes de Hezbollah en América Latina. Esta inteligencia incluye información suficientemente específica como para identificar a Nemesio Oseguera Cervantes como un elemento central en esa red y posiblemente información sobre su ubicación o sobre sus patrones de movimiento que habría sido generada como subproducto del seguimiento financiero. En el contexto de la escalada de febrero de 2026, con Hezbollah lanzando más de 200 cohetes contra Israel y con el gobierno israelí enfrentando presión interna para responder de manera contundente mientras simultáneamente intentaba evitar una escalada que pudiera involucrar a Irán. De manera directa, la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento de Hezbollah se habría convertido en una prioridad de seguridad nacional de primer orden para Israel. No como alternativa a las acciones militares directas contra Hezbollah, sino como complemento a ellas. Una estrategia de dos frentes que atacara simultáneamente las capacidades operacionales de la organización y su capacidad de reponerlas mediante nuevo financiamiento. En ese contexto, según la teoría especulativa, habría habido un intercambio diplomático de alto nivel, en el que Israel habría planteado a Washington la urgencia de actuar sobre la fuente de financiamiento latinoamericana, y Washington habría trasladado esa urgencia a Ciudad de México a través de los canales de comunicación bilateral que existen entre ambos gobiernos en materia de seguridad. No necesariamente como una demanda explícita y formal de ejecutar un operativo en una fecha específica, lo que habría tenido implicaciones diplomáticas muy delicadas, sino como una intensificación de la presión sobre una operación que ya estaba en marcha. Una señal de que el timing de la ejecución era ahora una consideración de relevancia para aliados cuyos intereses estratégicos estaban siendo afectados. Esta cadena de presiones, si ocurrió de alguna forma que se aproxime a la descripción especulativa que la teoría ofrece,
habría colocado al gobierno mexicano en una posición complicada. Por una parte, la muerte del Mencho era un objetivo de seguridad que el gobierno mexicano tenía razones propias y sustanciales para querer alcanzar, independientemente de cualquier presión externa. Por otra parte, ejecutar un operativo acelerado por presiones de aliados externos, aunque esas presiones se expresen como solicitudes y no como demandas, plantea preguntas sobre autonomía y soberanía que ningún gobierno democrático puede ignorar completamente, porque tarde o temprano esas preguntas llegan al debate público. Si la teoría es correcta, el gobierno mexicano habría tomado la decisión de que los beneficios de ejecutar el operativo en ese momento, incluyendo el beneficio de satisfacer las necesidades de sus aliados más importantes en un momento de tensión internacional significativa, superaban los costos de las preguntas sobre soberanía que la decisión eventualmente generaría. Una decisión que, en los términos fríos del análisis de política exterior, no sería ni irracional ni sin precedente, pero que tiene implicaciones sobre la autonomía de la toma de decisiones en materia de seguridad nacional que merecerían un debate que hasta ahora no ha ocurrido de manera abierta. Analicemos ahora lo que ocurrió en los días inmediatamente posteriores al 22 de febrero de 2026 en el frente de Medio Oriente, porque los eventos en ese frente son el test empírico más directo disponible para evaluar si la parte de la teoría que afirma una conexión entre la muerte del Mencho y las operaciones de Hezbollah tiene alguna correspondencia con la realidad observable. Si la teoría es correcta, y si el CJNG bajo el Mencho era efectivamente una fuente de financiamiento significativa para Hezbollah, entonces la muerte del Mencho debería haber producido algún efecto observable en las capacidades operacionales de la organización libanesa, al menos en el corto plazo. El argumento de que una organización que depende de una fuente de financiamiento pierde capacidad operacional cuando esa fuente desaparece de repente es, en sus términos más generales, una proposición perfectamente razonable, aunque la velocidad y la magnitud del efecto dependería de múltiples factores, incluyendo la existencia de fuentes de financiamiento alternativas, el nivel de reservas disponibles y la velocidad con que la organización pueda adaptarse a la nueva situación. Lo que los reportes disponibles sobre las actividades de Hezbollah en los días inmediatamente posteriores al 22 de febrero de 2026 documentan es, según las fuentes que la teoría cita en su apoyo, una reducción en la frecuencia de los lanzamientos de cohetes comparada con el pico del 18 de febrero. Los defensores de la teoría interpretan esta reducción como evidencia de la crisis de liquidez que la pérdida del financiamiento del CJNG habría creado en las operaciones de Hezbollah. Los escépticos de la teoría, con mucha más razón, señalan que las fluctuaciones en la frecuencia de los lanzamientos de cohetes de Hezbollah a lo largo del conflicto han respondido a múltiples factores operacionales, estratégicos y logísticos, que no tienen ninguna relación necesaria con el flujo de fondos provenientes de México, y que atribuir una reducción específica a una causa específica requeriría un nivel de acceso a la información interna de la organización que ningún observador externo puede tener de manera verificable. Esta objeción es válida y debe tomarse en serio. La correlación temporal entre la muerte del Mencho y una reducción en la actividad de cohetes de Hezbollah, incluso si esa correlación es real y no un artefacto de la selección de los datos por parte de quienes apoyan la teoría, no establece causación. Podrían existir decenas de factores no relacionados entre sí que expliquen ambos eventos de manera independiente, y la coincidencia temporal, por llamativa que sea narrativamente,
no es evidencia suficiente de una conexión causal. Sin embargo, y esto es importante, la ausencia de evidencia positiva de una conexión no es lo mismo que evidencia de la ausencia de esa conexión. Las operaciones de inteligencia más significativas son precisamente las que no dejan evidencia pública de su existencia. Si el Mossad efectivamente compartió inteligencia que contribuyó al operativo de Tapalpa, si esa inteligencia fue transmitida a través de canales diplomáticos y de inteligencia formales, si la cooperación ocurrió de maneras que ninguno de los gobiernos involucrados tiene interés en reconocer públicamente, entonces la ausencia de confirmación oficial no sería sorprendente. Sería exactamente lo que cualquier observador que entiende cómo funciona la cooperación en inteligencia esperaría que ocurriera. Pero entonces aparece el elemento de la teoría, que sus defensores más sofisticados identifican como el más fuerte, el que más difícilmente puede explicarse por coincidencia o por el tipo de argumento de correlación sin causación que los escépticos legítimamente aplican a las otras partes del caso. Se trata del timing no solo entre las conversaciones diplomáticas del 20 de febrero y la muerte del Mencho el 22, sino del patrón más largo de la historia del operativo de Tapalpa y de los intentos previos de las fuerzas de seguridad mexicanas de alcanzar al Mencho que no llegaron a ningún resultado definitivo. Hay que hablar de lo que significaba capturar o eliminar al Mencho en términos del cálculo político mexicano en distintos momentos de la administración actual. El Mencho era, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de 2024, un objetivo de seguridad de primer orden para el gobierno federal, no solo por las razones de seguridad nacional que son obvias, sino también por las razones políticas igualmente obvias. Lograr lo que las administraciones anteriores no habían logrado sería un logro de primer orden en términos de la narrativa de seguridad del gobierno. La pregunta que la teoría especulativa plantea es ¿por qué? Si el objetivo era tan prioritario y si el gobierno tenía la disposición de lograrlo. El operativo exitoso ocurrió específicamente en febrero de 2026 y no antes. Una respuesta posible, y la que los analistas convencionales ofrecen, es simplemente que la inteligencia necesaria para ubicar al Mencho con la precisión requerida para un operativo exitoso no estuvo disponible antes. Que el operativo del 22 de febrero fue el producto de meses de trabajo paciente y de la acumulación gradual de inteligencia que eventualmente llegó al punto de suficiencia necesaria para justificar la acción. Que el timing responde a la lógica interna del trabajo de inteligencia y no a ninguna presión externa. Esta respuesta es plausible y no puede descartarse. Pero la teoría especulativa ofrece una respuesta alternativa que también es plausible. Que la inteligencia sobre la ubicación del Mencho estuvo disponible, al menos en grado suficiente para justificar un operativo, en algún momento anterior al 22 de febrero, pero que, por razones políticas o estratégicas, la ejecución del operativo fue retenida. Y que lo que desbloqueó esa retención fue la presión externa de las semanas de febrero, cuando los aliados de México en el conflicto de Medio Oriente convirtieron la eliminación del Mencho en una prioridad, con un timing que ya no podía ser determinado exclusivamente por el cálculo político interno mexicano. Si esta versión alternativa fuera correcta, hablaría de algo profundamente perturbador sobre la naturaleza de la soberanía en el mundo contemporáneo, que la decisión sobre cuándo eliminar a un ciudadano mexicano en territorio mexicano habría sido influenciada de manera determinante por las necesidades estratégicas de un conflicto que se desarrolla en el otro extremo del planeta. Que México,
por poderosas que sean sus razones para querer alcanzar ese objetivo por méritos propios, no habría tenido la libertad de determinar el timing de esa acción de manera completamente autónoma. Esta es una implicación que ningún gobierno mexicano, independientemente de su orientación política, podría reconocer públicamente sin consecuencias internas significativas. Y es precisamente la imposibilidad del reconocimiento público lo que, para los defensores de la teoría, explica el silencio oficial sobre este aspecto de la historia. Examinemos ahora la figura del Mossad y sus capacidades específicas en el área de seguimiento financiero, porque la parte de la teoría que le atribuye a esta agencia un papel central en la localización del Mencho requiere que esas capacidades sean lo que la teoría dice que son. El Mossad, la Agencia de Inteligencia Exterior del Estado de Israel, es una de las organizaciones de inteligencia más estudiadas y más mitificadas del mundo. Su historia incluye operaciones que han pasado a la cultura general más allá del mundo del espionaje, desde la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960 hasta las operaciones de eliminación selectiva de figuras de organizaciones palestinas en las décadas de los años 70 y 80, los ataques contra el programa nuclear iraní, documentados en múltiples investigaciones periodísticas, y docenas de otras operaciones de menor perfil público, pero de igual o mayor significancia estratégica, en el área específica del seguimiento de financiamiento del terrorismo, el Mossad habría desarrollado, según analistas que han estudiado sus capacidades desde el exterior, una serie de metodologías que combinan la inteligencia humana tradicional, es decir, agentes o fuentes con acceso al entorno de las organizaciones que se siguen, con herramientas tecnológicas de análisis de flujos financieros que habrían evolucionado significativamente en las últimas 2 décadas en respuesta a la sofisticación creciente de las redes de financiamiento de sus objetivos. El seguimiento del financiamiento de Hezbollah es, para el Mossad, una prioridad que data de décadas y que ha generado un nivel de expertise institucional que sus aliados, incluida la CIA, reconocen como valioso. En este contexto, la afirmación de que el Mossad podría tener capacidades de seguimiento de flujos financieros informales que superan, en algunos aspectos específicos, las capacidades de sus contrapartes estadounidenses, no es una afirmación extravagante. Es coherente con lo que el registro público de las capacidades de la agencia sugiere sobre sus áreas de especialización. Si esas capacidades existen en el grado que la teoría especulativa les atribuye, y si se aplicaron al seguimiento de los flujos financieros de Hezbollah en América Latina, entonces la posibilidad de que ese seguimiento haya generado inteligencia sobre el entorno del CJNG es técnicamente plausible. El dinero, cuando se mueve a través de las redes de intermediación que conectan organizaciones criminales con redes de financiamiento del terrorismo, deja rastros. Esos rastros son deliberadamente oscurecidos, pero ningún sistema de oscurecimiento es perfecto. Y los sistemas diseñados para seguir esos rastros mejoran constantemente en respuesta a las mejoras en los sistemas de ocultamiento. Lo que la teoría no puede establecer, y lo que ninguna fuente disponible puede verificar, es si el Mossad efectivamente aplicó esas capacidades a este caso específico, si generó la inteligencia específica que la teoría le atribuye, y si esa inteligencia fue efectivamente compartida con las agencias mexicanas a través de los canales que la teoría describe. Estas son las preguntas cuya respuesta determinaría si la teoría es una descripción aproximadamente correcta de lo que ocurrió o una narrativa elaborada pero fundamentalmente incorrecta, y son preguntas que el estado actual de la información disponible no puede responder.
Y entonces llegamos a la pregunta que los defensores de la teoría identifican como la más difícil de responder para los escépticos, la que en su opinión convierte lo que podría descartarse como coincidencia en algo que requiere una explicación alternativa más robusta que la del simple azar. Si el Mencho murió el 22 de febrero de 2026, simplemente porque las condiciones de inteligencia para el operativo maduraron en ese momento específico, si el timing fue determinado exclusivamente por la lógica interna del trabajo de inteligencia mexicano y estadounidense, si no hubo ningún factor externo de urgencia que acelerara la ejecución de un operativo que de otro modo habría podido esperar, entonces, ¿por qué el gobierno mexicano ha sido tan inusualmente hermético sobre los detalles específicos del operativo? No sobre el resultado, que ha sido comunicado con la claridad que un logro de esa magnitud en términos de seguridad nacional requeriría, sino sobre los detalles, la inteligencia que lo hizo posible, los actores que participaron, la cadena de decisiones que llevó a la orden de ejecutarlo en ese momento específico. La hermeticidad sobre estos aspectos es, argumentan los defensores de la teoría, llamativa incluso para el estándar de discreción que normalmente rodea a las operaciones de inteligencia exitosas. Una explicación posible para esa hermeticidad, la que los escépticos ofrecen, es simplemente que la inteligencia involucrada sigue siendo operacionalmente relevante para futuras operaciones y que revelar sus detalles comprometería fuentes y métodos que el gobierno mexicano necesita proteger. Esto es un argumento razonable y no puede descartarse. La explicación alternativa que la teoría especulativa ofrece es diferente, que la hermeticidad sobre los detalles del operativo refleja no la necesidad de proteger fuentes y métodos futuros, sino la necesidad de proteger una narrativa sobre la autonomía y la soberanía de la decisión que no sobreviviría al escrutinio público si los detalles completos de la cadena de presiones que llevó al operativo llegaran al dominio público. En otras palabras, el gobierno mexicano habría sido tan exitoso en Tapalpa, pero no completamente de la manera que preferiría que el público creyera. Y la diferencia entre la narrativa pública y la narrativa completa sería, en términos políticos internos, lo suficientemente incómoda como para justificar el nivel de hermeticidad que se ha observado. Esta es, por supuesto, una acusación de no muy distinta naturaleza que la que los escépticos más críticos dirigen contra la teoría en su conjunto. Que sus defensores interpretan cualquier ausencia de evidencia como evidencia de ocultamiento, convirtiendo la imposibilidad de refutación en una fortaleza del argumento en lugar de en una debilidad epistemológica. Es un punto crítico válido que cualquier análisis honesto de la teoría tiene que reconocer. Una teoría que se hace más fuerte con cada negación oficial y con cada ausencia de confirmación es una teoría que ha abandonado, al menos parcialmente, el terreno de la falsabilidad que las afirmaciones sobre el mundo real requieren para ser tomadas en serio. Con esa advertencia firmemente en mente, continuemos. Hay que examinar las consecuencias inmediatas de la muerte del Mencho en el entorno del CHNE, porque esas consecuencias son relevantes, tanto para evaluar el impacto de la acción en sus términos de seguridad estrictamente mexicanos, como para evaluar si el impacto en la capacidad operacional del cártel fue del tipo que la teoría especulativa predice que debería haber sido si la conexión con el financiamiento de Hezbollah era tan central como la teoría afirma. En los 12 días transcurridos desde el 22 de febrero de 2026, el CJNG ha mostrado, según los reportes disponibles,
los signos que cualquier organización criminal de su tipo mostraría después de perder a su líder fundador de manera repentina. Señales de tensión interna en la definición de la estructura de liderazgo que seguirá. Movimientos en distintas regiones del país que analistas interpretan como el resultado de actores que dentro de la organización buscan consolidar posiciones antes de que el nuevo mapa de poder interno se defina, y una discreción que en los días inmediatamente posteriores al operativo excedió incluso el alto nivel de discreción operacional que el CJ&G ha mantenido históricamente en sus comunicaciones externas. Lo que los reportes disponibles no muestran, al menos no de manera verificable en el dominio público, es una interrupción del tipo que esperaríamos si el Mencho fuera el nodo central de una red de financiamiento que conectaba el CJNG con Hezbollah de la manera que la teoría describe. Si esa conexión existía, y si dependía de la gestión personal del Mencho de maneras que no pudieran ser reemplazadas rápidamente por otros miembros de la organización, entonces cabría esperar perturbaciones en la capacidad del CJNG de continuar operando normalmente, que irían más allá de las tensiones de liderazgo que cualquier organización experimenta cuando pierde a su fundador. La ausencia de evidencia de tales perturbaciones podría interpretarse de múltiples maneras. Podría significar que la teoría sobre la centralidad del Mencho en el esquema de financiamiento de Hezbollah está equivocada, o que está equivocada en los términos de su descripción de la centralidad personal del Mencho en ese esquema, incluso si el esquema mismo existía. Podría significar que la organización tenía estructuras redundantes que permiten que la red de financiamiento continúe funcionando incluso después de la pérdida del líder original. O podría simplemente significar que las consecuencias todavía no son visibles en el dominio público y que el impacto real del operativo en las finanzas del CJNG y de sus supuestos beneficiarios externos se hará más evidente con el paso del tiempo. Consideremos ahora una dimensión de esta teoría que raramente aparece en las versiones más divulgadas de ella, y que sin embargo es quizás la más importante de todas las que esta narrativa plantea: las implicaciones para el derecho internacional y para los límites éticos de la cooperación en inteligencia. Si la teoría es correcta en cualquier grado significativo, entonces lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa no fue simplemente la culminación de un operativo de seguridad interno mexicano, ni siquiera simplemente un operativo binacional mexicano-estadounidense, del tipo que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países ha producido en múltiples ocasiones anteriores. Fue, en la versión que la teoría ofrece, el resultado de una cadena que involucró a un tercer estado, Israel, que habría participado no como actor formal de la operación, sino como proveedor de inteligencia cuya contribución fue determinante, y que habría tenido intereses propios en el resultado que iban más allá de cualquier objetivo de seguridad específicamente mexicano o incluso específicamente relacionado con el narcotráfico. Esta participación, si ocurrió, plantea preguntas que el derecho internacional no tiene respuestas perfectamente articuladas para responder. ¿Cuáles son los límites de la participación de un tercer estado en una operación que resulta en la muerte de un ciudadano de un segundo estado en el territorio de ese segundo estado? ¿Qué tipo de responsabilidades legales y éticas genera la provisión de inteligencia que contribuye de manera determinante a ese resultado?
¿Existe algún mecanismo de rendición de cuentas, aunque sea teórico, que podría aplicarse a cualquiera de los actores involucrados si la versión de los hechos que la teoría describe resultara ser correcta? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, y plantearlas no equivale a afirmar que cualquier acción que haya ocurrido en Tapalpa fue necesariamente ilegítima o éticamente injustificable. El Mencho era un hombre responsable de un daño social enorme y documentado, y la lógica de que el mundo es un lugar más seguro sin él tiene una fuerza moral que no puede ignorarse completamente. Pero la legitimidad de un resultado no garantiza automáticamente la legitimidad de todos los procesos que condujeron a él, y las preguntas sobre esos procesos son preguntas que una sociedad que aspira a ser gobernada por reglas, y no solo por conveniencia estratégica, tiene la obligación de hacerse, aunque las respuestas sean incómodas. Y entonces llegamos a la pregunta final, la que en ningún análisis de esta teoría puede eludir sin dejar su tarea incompleta, y la que, en este momento específico, 12 días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, tiene una urgencia que seguirá creciendo con el tiempo. ¿Importa si la teoría es verdad? No en el sentido de sí sería interesante saberlo, porque por supuesto que lo sería, sino en el sentido más profundo y más difícil. Si la teoría resultara ser verdad, en alguna versión que fuera verificable y que pudiera establecerse como hecho ante cualquier estándar razonable de evidencia, ¿qué consecuencias debería tener para los gobiernos involucrados, para las relaciones bilaterales entre México, Estados Unidos e Israel, para la manera en que el público mexicano entiende lo que ocurrió el 22 de febrero y lo que significa sobre la autonomía de su gobierno en materia de seguridad nacional? Los que argumentan que no importaría, o que debería importar poco, tienen un argumento que no carece de fuerza. El resultado fue la eliminación de uno de los criminales más peligrosos y más dañinos que México ha producido en su historia moderna, un resultado que beneficia a la sociedad mexicana, independientemente de qué combinación específica de factores lo hizo posible. Si la cooperación internacional, incluyendo la cooperación con Israel a través de canales que ningún gobierno querría reconocer públicamente, fue parte de lo que permitió ese resultado, entonces, la alternativa a esa cooperación, un Mencho todavía activo, todavía liderando el CJNG, todavía causando el daño que causó durante más de una década, es claramente peor desde el punto de vista del bienestar de la sociedad mexicana. Los que argumentan que importaría enormemente tienen su propio argumento de fuerza comparable. Si los gobiernos pueden tomar decisiones que resultan en la muerte de ciudadanos bajo presión de actores externos, con intereses propios en el resultado, y si esa presión puede permanecer completamente invisible para el público que esos gobiernos sirven, entonces la noción de que esos gobiernos son responsables ante sus ciudadanos de las decisiones que toman en su nombre se vuelve más complicada de sostener. La legitimidad democrática de las instituciones descansa parcialmente en la capacidad de los ciudadanos de saber, al menos en términos generales, ¿cuáles son los factores que determinan las decisiones más importantes que su gobierno toma? Una cooperación en inteligencia, que determina el timing de una operación con consecuencias letales y que permanece completamente invisible para el público, es exactamente el tipo de factor cuya existencia los ciudadanos de una democracia tendrían razón en querer conocer. Ninguna de estas perspectivas es completamente incorrecta, y la tensión entre ellas es genuina e irresoluble de manera abstracta. Solo puede resolverse, si es que puede resolverse, en el contexto específico de hechos específicos sobre los que en este momento no tenemos la información necesaria para emitir un juicio definitivo.
Lo que sí podemos hacer, en ausencia de esa información, es observar cómo los distintos actores involucrados en esta historia se han comportado en los 12 días desde el 22 de febrero, porque los comportamientos son, cuando las palabras no están disponibles, el texto que los analistas de inteligencia y los periodistas especializados aprenden a leer como si fueran declaraciones. El gobierno mexicano ha celebrado el operativo de Tapalpa con la energía política que corresponde a un logro de esa magnitud, sin revelar ningún detalle sobre la inteligencia que lo hizo posible que vaya más allá de lo estrictamente necesario para sostener la narrativa del éxito. No ha mencionado ninguna cooperación con Israel. Ha mencionado la cooperación con los Estados Unidos en términos lo suficientemente generales como para que no sea posible inferir de ellos nada específico sobre el grado o la naturaleza de esa cooperación en este caso particular. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido el logro de sus contrapartes mexicanas, con el tipo de declaraciones diplomáticas que reconocen sin especificar, celebran sin detallar, y atribuyen el mérito al aliado sin revelar nada sobre la contribución propia que podría complicar la narrativa pública. El gobierno de Israel no ha hecho ninguna declaración pública que conecte de ninguna manera la muerte del Mencho con ningún aspecto de la situación en Medio Oriente, ni con ninguna actividad de sus servicios de inteligencia. Y Hezbollah, la organización cuyo supuesto financiamiento proveniente del CJNG es el elemento central de la teoría especulativa, no ha hecho ninguna declaración que confirme ni que niegue ninguna relación con el CJNG ni con Nemesio Oseguera Cervantes. Este silencio colectivo, que los escépticos interpretarán como la ausencia de confirmación de una teoría que no tiene base real, y que los defensores de la teoría interpretarán como la confirmación de que todos los actores tienen razones para no hablar, es en sí mismo el tipo de evidencia que ningún análisis honesto puede usar de manera concluyente en ninguna dirección. 12 días después del operativo de Tapalpa, la historia de la muerte del Mencho tiene ya múltiples versiones que coexisten en el espacio público con distintos grados de verificación y de aceptación. La versión oficial mexicana, un operativo exitoso producto del trabajo de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Nacionales. La versión convencional con cooperación bilateral, el mismo resultado logrado con la contribución de las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley estadounidenses, una contribución reconocida en términos generales, sin especificación de detalles. Y la versión que este documental ha explorado durante este tiempo, una cadena más larga y más compleja que conecta el operativo de Tapalpa con el conflicto en Medio Oriente, con el financiamiento de Hezbollah y con una presión israelí que habría acelerado una decisión que de otro modo habría podido esperar. De estas tres versiones, la primera es la que tiene el respaldo de las declaraciones oficiales del gobierno mexicano. La segunda es la que la mayoría de los analistas convencionales de seguridad acepta como la más aproximada a la realidad, aunque con distintas estimaciones sobre el grado exacto de la contribución estadounidense. La tercera es la que este documental ha presentado como teoría especulativa, con toda la transparencia sobre su naturaleza especulativa que esa responsabilidad requiere. La verdad, si alguna vez llega al dominio público, probablemente no será ninguna de estas tres versiones en su forma pura, sino algo más complicado, más matizado y más difícil de categorizar que cualquier narrativa limpia puede capturar. Las operaciones de inteligencia raramente funcionan de la manera ordenada y con atribuciones claras que las narrativas retrospectivas les imponen. Lo que probablemente ocurrió en los meses que culminaron en el operativo del 22 de febrero
fue una acumulación de contribuciones de múltiples actores, con distintos niveles de conciencia mutua de las contribuciones de los demás, con distintos intereses en el resultado, y con una cadena de decisiones que en ningún punto fue completamente autónoma ni completamente determinada desde el exterior. Lo que sí podemos decir, con la certeza que los hechos verificables permiten, es que el Mencho está muerto, que el CJNG enfrenta el mayor desafío de su historia como organización, y que las preguntas sobre por qué ocurrió exactamente cuando ocurrió seguirán siendo preguntas sin respuesta verificable en el futuro previsible. Que la conexión entre el narcotráfico latinoamericano y el financiamiento del terrorismo en Medio Oriente es real en sus términos generales, aunque la magnitud y la especificidad de esa conexión en el caso del CJNG bajo el Mencho no pueda establecerse con la precisión que esta teoría requeriría para pasar de especulación a hecho, y que la pregunta sobre la soberanía, sobre la autonomía de las decisiones de seguridad de México frente a las presiones de sus aliados, y sobre los límites éticos de la cooperación en inteligencia, son preguntas que la sociedad mexicana tendrá que seguir haciéndose independientemente de si la versión especulativa de lo que ocurrió en Tapalpa resulta ser correcta o incorrecta. Porque esas preguntas no dependen de si la teoría israelí es verdad. Dependen de la naturaleza misma de las relaciones de poder que definen cómo los países más pequeños y los países más grandes interactúan en un mundo donde la información es poder y donde el poder rara vez se distribuye de manera que favorezca la autonomía de los más débiles. El Mencho murió el 22 de febrero de 2026. 12 días después, las preguntas sobre por qué murió exactamente ese día son preguntas que ningún gobierno ha respondido completamente y que la historia, si alguna vez las responde, probablemente lo hará en documentos que tardarán décadas en desclasificarse. Hasta entonces, vivimos en el espacio entre lo que sabemos y lo que podría ser verdad, que es exactamente el espacio donde las teorías como la que hemos explorado hoy encuentran su razón de existir, no para reemplazar la verdad verificada, sino para mantener viva la disposición de hacerse las preguntas que las narrativas oficiales prefieren que no se hagan. La verdad más oscura sobre el mundo en que vivimos no es que los gobiernos mientan, es que frecuentemente actúan de maneras que son simultáneamente justificables, problemáticas y completamente invisibles para los ciudadanos en cuyo nombre actúan. Y que la distancia entre esas tres condiciones raramente se reduce a través de los mecanismos de transparencia que se supone que deberían existir para ese propósito, sino a través del trabajo lento, imperfecto e irreemplazable del periodismo, de la investigación académica y de la disposición colectiva a no aceptar las versiones más cómodas de los hechos, cuando los hechos disponibles sugieren que la comodidad de esas versiones es, ella misma, una señal de que algo importante permanece sin decirse.